Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga, amén. La paz de Jesucristo reine en nuestros corazones, amén. Es un privilegio para mí estar aquí en esta noche, mis hermanos, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Ya porque creo firmemente que cuando el Señor, ¿verdad?, nos toma en cuenta para que seamos el portavoz de la palabra del Señor, tenemos una responsabilidad, hermano, de que cuando vengamos aquí a este lugar, a la casa del Señor, no salga de nuestra boca palabra de hombre, sino que salga palabra del Señor, amén. ¿Cuántos lo creen? Y quiero decirle, antes de comenzar a predicar, hermano, de que debemos sentirnos privilegiados en esta noche de estar aquí en este lugar, porque la palabra del Señor nos dice claramente que este camino no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y si usted está en este lugar en esta noche, es porque la misericordia del Señor ha sido sobre su vida, amén. Es porque hemos alcanzado la gracia del Señor, mis hermanos. Y usted no es cualquier pueblo, usted es el pueblo santo del Señor, un pueblo escogido por el Señor, amén, para alabar y glorificar su santo nombre, amén. Y yo, ¿verdad?, cuando he tenido la oportunidad de llevar el mensaje de la palabra, hermano, soy uno de los que pienso de que primero me voy a parar aquí, primero delante de la presencia del Señor, de un Dios que nos está viendo, de un Dios que es real, hermanos, pero también me voy a parar delante de un pueblo, delante del pueblo del Señor, que no es cualquier persona, es el pueblo del Señor. Y yo creo que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor a orar, a clamar, cuando tenemos la responsabilidad de traer la palabra, mis hermanos, yo soy uno de los que le digo al Señor: Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me muestres, yo quiero que tú me reveles la condición de la iglesia, la condición del pueblo, mi necesidad, Señor, para que no sea un culto más, sino que salgamos de este lugar, hermanos, edificados por el Señor. Que salgamos con una palabra que verdaderamente viene del reino de los cielos, mis hermanos, viene de arriba, revelada por el Espíritu Santo, amén. Y yo creo que aquí está el Señor, amén. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor, mis hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32 en adelante. Y cuando usted lo tenga, pueda dar una señal diciendo amén. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32 en adelante. Bueno, leemos palabra del Señor, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice la palabra de Dios así, mis hermanos: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según la necesidad, amén, según su necesidad. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, amén. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, Dios mío, aquí estamos, Señor, tu pueblo reunido en este lugar, Señor, porque hemos venido, Señor, a alabarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre, Dios del cielo. Padre, en esta noche venimos delante de ti, Dios amado, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien tome el control, quien tome el dominio, Señor, de nuestras vidas, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Señor, que no sea una vigilia más, Señor, que no sea una predicación más, Señor, aleluya, en nuestras vidas, sino que sea palabra que venga revelado de lo alto, Señor, para la edificación, para la exhortación, para la edificación, Señor, de tu pueblo, Padre.
Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Dios del cielo, que seas tú, Señor, ministrando en esta noche conforme a la necesidad de tu pueblo, conforme a la necesidad, Dios mío, con la cual hemos venido, Padre, a este lugar, Señor, porque creemos, Señor, que cuando venimos delante de tu presencia con un corazón humillado, con un corazón dispuesto, Señor, tú, Señor, oye la oración de tu pueblo, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Bríndale fuerte aplausos a Cristo porque Él vive, mis hermanos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Mis hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Efren Fernández. En esta noche vengo en compañía de mi esposa, Almeida Montero de Fernández, mi hija Susé Fernández. Vengo con los hermanos, la familia Zamora Grey, y con una hermanita nueva creyente, Ana Diamond. Amén. Y vengo de Venezuela, vengo de una iglesia cristiana pentecostal, una iglesia que pertenece al ministerio Fiel Melí Internacional, una iglesia que también alaba y glorifica al Señor como ustedes, una iglesia que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Y a su nombre, mi pastor allá en Venezuela es el hermano Luis Pérez y su esposa María Teresa de Fernández. Amén. No porque tenga el mismo apellido quiere decir que sea mi familia, pero en el Señor somos una familia. Amén. Porque no hemos sido concebidos, ¿verdad?, por la carne, por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, pero hemos sido por la voluntad de Dios, mis hermanos. Por la sangre de Cristo hemos sido limpiados y hemos sido redimidos, y por eso estamos aquí en esta noche alabando y glorificando el nombre del Señor. Yo pienso, ¿verdad?, que hoy estamos en una vigilia, estamos de fiesta. Yo antes, cuando iba a una fiesta, cuando no conocía al Señor, decía, bueno, yo voy hasta que el cuerpo aguante. Y a veces ya había amanecido y continuaba el transcurso del día siguiente, y seguíamos, como decían, en la pachanga, en la fiesta. Pero cuánto más, hermanos, cuando venimos a buscar las cosas del Señor, venimos a buscar la bendición del Señor, debemos venir, hermanos, dispuestos a recibir lo que hemos dispuesto a venir a buscar en este lugar, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo y a su nombre? Denle fuertes los aplausos a Cristo, que Él vive. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, en esta noche quiero compartir con ustedes un tema que yo he titulado, aleluya, gloria al nombre del Señor, el comienzo de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Quiero decirles, mis hermanos, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, cuando anduvo con sus discípulos, el Señor le decía a los discípulos de que era necesario de que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, aleluya, pero que al tercer día el Señor iba a resucitar. Y el Señor le decía también a los discípulos, aleluya, que era necesario de que Él se fuera, pero que el Señor no nos iba a dejar solos, que el Señor enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, quien nos guiaría a toda verdad, gloria al nombre del Señor, y nos enseñaría todas las cosas, gloria al nombre del Señor. Pero una vez que hubo la muerte y la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo, gloria al nombre del Señor, los discípulos se habían olvidado de las palabras del Señor. Vemos a través de la Escritura, gloria al nombre de Cristo, que una vez que el Señor fue crucificado y que sepultaron al Señor, los discípulos estaban, mis hermanos, entristecidos, estaban atemorizados, estaban llenos de incredulidad, gloria al nombre del Señor. Aleluya, ni siquiera aún porque habían visto los milagros, las señales que el Señor hacía, gloria al nombre del Señor. Ellos se habían olvidado de la palabra, de la promesa del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Una vez que el Señor resucitó, iba camino a una aldea llamada Emaús, y allí se encontró a unos discípulos del Señor. Y cuando ellos iban hablando, iban comentando sobre lo que había pasado, de cómo había muerto aquel, dice la Biblia, de los que ellos creían que iba a ser el Salvador del mundo. Y cuando el Señor los escuchó, le dijo: ¿qué plática y qué conversaciones en estas que ustedes tienen?
Y entonces el Señor le decía, los discípulos le decían, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe las cosas que han acontecido en Jerusalén en estos días? Y el Señor todavía le decía, ¿pero qué cosa? Y ellos le decían, bueno, de Jesús, que era un varón, profeta, poderosa en obras, grandes cosas, ¿verdad? Había hecho. Y le decía, nosotros creíamos que Él era el que iba a salvar a Israel. Nosotros creíamos. Gloria al nombre del Señor. Fíjese cómo cómo estaban cargados los corazones de esos discípulos. Y el Señor dice que cuando llegaron a un camino, el Señor hizo como si iba a seguir de largo, y ellos le dijeron al Señor que se fuera con ellos. Y cuando iban en el camino, el Señor comenzó a predicarle la palabra. Dice la Biblia que desde los salmos, de los profetas, le comenzó a hablar, aleluya, cómo era la vida de Jesús, cuál era el propósito del Señor. Y que cuando llegaron, imagínese usted, a un momento en la casa, en el aposento, cuando comenzaron a servir aquella comida, dice que cuando ellos partieron el pan, el Señor les abrió el entendimiento y el Señor se desapareció de la vista de ellos. Y fue donde ellos entendieron y decían, no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba. Gloria al nombre del Señor. No ardía, ellos no habían visto, porque dice la Escritura, mis hermanos, que sus ojos estaban cegados, estaban llenos de incredulidad. Gloria al nombre del Señor. Fíjese usted que Tomás, cuando se estaban reunidos los discípulos que estaban allí, todos estaban reunidos en un lugar, orando y conversando quizás, dice que ellos comenzaron, los discípulos, a decirle de que unos habían visto al Señor resucitado. Pero ¿qué dijo Tomás? Si yo no metiere mi dedo en su mano y en su costado, no creeré, aleluya, de que Él ha resucitado. Y gloria al nombre del Señor. En ese momento apareció Jesús. Yo me imagino que quizás como en este momento estamos todos reunidos aquí en este lugar, y el Señor venía entrando y dijo, pasa a vosotros. Imagínese usted con aquel temple, con aquella autoridad, con aquella llenura de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo veríamos esa entrada de que el Señor viniera en este momento y dijera, pasa a vosotros? Oye, hermano, yo creo que todos empezaríamos aquí a temblar. Gloria al nombre del Señor. Porque no está entrando un actor de Hollywood, está entrando el Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y yo a veces en mis meditaciones con el Señor, yo a veces me pregunto y digo, Señor, ¿cómo habrá sido en el reino de los cielos cuando Jesús estaba nuevamente tomando su lugar allá en el reino de los cielos? ¿Qué estaría pasando con los ángeles? Gloria al nombre del Señor, cuando la Biblia dice que aún los ancianos arrojan coronas delante del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Aplauda a Cristo que Él vive. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Pero fíjense ustedes, mis hermanos, el Señor les dijo a los discípulos, gloria al nombre del Señor, de que esperaran la promesa del Padre que les había dado. ¿Cuál era la promesa que les había dado el Padre? El Señor les dijo que iba a derramar sobre ellos el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y cuando estaban allí todos reunidos en el aposento alto, cuando estaban todos allí clamando, orando al Señor, dice la Biblia que en ese momento vino como un estruendo recio del cielo, aleluya, y comenzó a llenarse aquel lugar de la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pero vemos aquí en este pasaje, mis hermanos, que hemos leído, dice que los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gloria al nombre del Señor. Después, aleluya, de la venida del Espíritu Santo, fue donde comenzó, aleluya, la obra de la iglesia.
Gloria al nombre del Señor. Comenzó esa vida de esos hombres que habían sido llamados por el Señor. Comenzó a cambiar. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pedro, un hombre que había sido un pescador, que quizás no tenía letra, que era del vulgo, que no conocía a Dios, comenzó, aleluya, a hacer milagros. Dice la Biblia que traía a los enfermos y que los ponían en las calles, me imagino, para que solamente al pasar el apóstol Pedro, su sombra, gloria al nombre del Señor, pasara sobre ellos y fueran sanados. Gloria al nombre de Jesús. Y a su nombre. Entonces, iglesia del Señor, no hemos recibido cualquier cosa, hemos recibido el Espíritu Santo del Señor. No somos cualquier cosa, mis hermanos. Somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces no podemos quedarnos callados, mis hermanos. Hemos recibido ese poder, gloria al nombre de Jesús, para testificar, gloria al nombre de Jesús, como dijo el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Pero fíjese usted, la iglesia del Señor, cómo estaba en ese momento, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Gloria al nombre del Señor, como debe estar la iglesia del Señor hoy día. Yo creo, gloria al nombre del Señor, que el corazón de los pastores es que todos los que estamos aquí en este recinto entremos en el reino de los cielos, mis hermanos. Ese es el deber de todo cristiano, de que ninguno se quede, sino que todos nos vayamos con el Señor. Que cuando el Señor toque esa trompeta, sea el sonar de esa trompeta, todos podamos ser levantados con el Señor, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Pero ¿estamos realmente en esa misma unidad, mis hermanos? ¿Estamos realmente en ese mismo sentir que hubo en el Señor? A veces, mis hermanos, el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere venir a traer enemistad al pueblo de Dios. Quizás de momento, cuando vemos que a un hombre, a una mujer, el Señor comenzó a usarla, que el Señor comenzó, aleluya, gloria al nombre de Jesús, a ser un instrumento poderoso, quizás esa sierva o ese siervo no está velando y permite que entre la arrogancia, la altivez, y comienzan a haber disputas entre unos con otros, como lo había en la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio era una iglesia, mis hermanos, que dice la Escritura que estaban llenos de palabra, estaban llenos, gloria al nombre de Jesús, de sabiduría, se movían los dones del Espíritu Santo, como quizás se mueve también en esta congregación, mis hermanos. Pero ¿sabe algo? Había pecado dentro de la iglesia de Corintio. Había un pecado de inmoralidad sexual, gloria al nombre del Señor, que ni siquiera aún se nombraba entre los gentiles, entre aquellos que no conocían a Dios, pero estaban dentro de la iglesia del Señor. Esas cosas estaban dentro de la iglesia del Señor. Ahora, yo meditando un poco, mis hermanos, yo pienso muchas veces en esto. Muchas veces nosotros estamos como adormecidos, quizás no nos estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor con nuestros hermanos dentro de la congregación. Estamos quizás entretenidos, quizás por un hermano, por la hermana. No, hermano. Y no nos estamos dando cuenta verdaderamente qué está pasando allá. Porque quiero decirle algo. El Señor le decía al profeta Samuel: tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo peso los corazones, decía el Señor. Yo a ustedes no los conozco, pero Dios sí lo conoce. Y quizá hoy usted está aquí, o toda la Grey puede estar aquí, gloria al nombre del Señor, y pueden venir a este lugar, y quizá usted pueda engañar al pastor, pueda engañar al hermano, pero al Señor, hermano, no lo podemos engañar. Dios nos conoce. Y yo quiero contarle, hermano, porque yo tengo una responsabilidad delante del Señor desde que yo llegué a este lugar, hermano. Yo quiero contarle, antes de yo llegar a esta iglesia, yo venía orando al Señor por esta congregación, porque ya yo había venido a esta congregación. Y el Señor me reveló algo, mis hermanos, de esta congregación. El que sea con Él, tómelo. Como dice la palabra del Señor, el espiritual discierne las cosas que son del Espíritu.
mas el carnal no puede discernir las cosas que vienen del Espíritu Santo. Hermanos, Dios, el Señor me mostraba que yo llegaba a una habitación, y cuando llegué a la habitación yo comencé a ver que comenzaron a salir como ratoncitos de esa habitación. Y cuando yo llegué y veo que esos ratoncitos están saliendo de esa habitación, me entro a la habitación y voy como a un lugar más adentro de una casa. Y cuando llegué a esa casa, había una guarida de ratas. Una rata había hecho un nido en la pared. Y esos ratones estaban saliendo de allí, de ese lugar. Hermanos, y cuando yo comencé a orarle al Señor, oye Señor, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Una guarida de una rata que está pasando allí. Entonces, hermano, meditando yo digo, oye Señor, una guarida de una rata, cuando una rata ha hecho nido, es porque esa rata tiene tiempo en ese lugar. Y eso hiede, hermano, delante de la presencia del Señor. Eso hiede. Esa guarida hiede. A nosotros nos repugna ese olor. Gloria al nombre del Señor. Y una rata, hermano, representa un animal inmundo. Y yo digo, oye Señor, ¿qué está pasando realmente en esta congregación? Yo no la conozco, Señor, pero tú sí sabes. Y yo hoy le oraba al Señor porque yo estaba clamándole al Señor por esta congregación. Y le dije, Señor, tú no me has hablado qué es lo que voy a decir en esta congregación, Señor. Y el Señor me trajo a memoria aquello que ya Dios me había mostrado hacía tiempo. Y algo que el Señor me mostró en esta semana. Se me podía mostrar, hermano, de que yo iba a una casa. Comencé a entrar a una casa y iba como con un insecticida echando en las rendijas, en los recónditos, en lo más pequeñito de las paredes, y comenzaron a salir como cucarachas. Y había un hombre que estaba desnudo. Usted sabe lo que significa, cuando uno ve a un hombre desnudo, ¿qué significa? De que hay una desnudez espiritual. No hay una desnudez, y hay cosas que el Señor quiere limpiar, mis hermanos. El apóstol Pablo, cuando hablaba de la iglesia de Corintios, él le decía, ya no los puedo tratar, ya no puedo hablar con ustedes como espirituales, sino como carnales. ¿Por qué? Porque en ustedes hay disensión, porque en ustedes hay división. Unos decían que eras de Pablo, otros decían que eras de Silas. Entonces el apóstol Pablo decía, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esta obra es del Señor, mis hermanos. Esta obra es del Señor, y lo que es de Dios permanece. Gloria al nombre del Señor. Y hay problemas aquí, mis hermanos, en los matrimonios, porque eso me lo revelaba el Señor. Aquí hay problemas con los matrimonios, y yo no le conozco porque no conozco a ninguno. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios sí nos conoce, hermano. Y yo no digo que estas cosas aquí, hermano, para avergonzarlo ni para molestarle, sino porque Dios nos ama, mis hermanos. Le dice usted que en la iglesia que tenían en común todas las cosas, tenían en común. El Señor nos dice a nosotros, mis hermanos, en su palabra, llorar con el que llora, ríe con el que ríe. Pero ¿cómo yo puedo llorar por un hermano que ni siquiera quizás conozco cuál es la necesidad que hay en el hermano? No la conozco. Pero Dios sí la conoce. Yo puedo hablar en líneas generales por la iglesia. Pero ¿qué pasa, hermano? Muchas veces dentro de la congregación se mueve de que yo no voy a contarle quizás nada al pastor, porque de momento lo va a saber de afuera, lo va a saber el hermano. Quizás yo no voy a ir a buscarle un consejo delante de la pastora, porque ella quizás lo va a decir. No, hermano. Entonces sabemos que a la iglesia del Señor viene mucho pueblo, hermanos, cargados con pecados, con adulterio, con fornicaciones. Díganme usted, ¿cómo puede ser posible que dentro de un pueblo de Dios, un pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo, existan personas de años, aleluya, gloria al nombre del Señor, cayendo en adulterios, cayendo en fornicaciones, cayendo en homosexualismo, que los hijos se desvían? Entonces, ¿dónde estamos nosotros como creyentes? ¿Dónde estamos, mis hermanos? Esta semana yo visitaba la semana pasada, creo que fue que fuimos a un hogar de rehabilitación. Y hermano, créame que yo me fui con una carga de ese lugar, porque comencé a hablar con una joven y le pregunté, ¿por qué tú estás aquí? Y me dijo, porque ella había caído en drogas. Y yo, oye, qué tremendo, una madre de 3 hijos había caído en droga.
y me comienza a decir, yo era cristiana. Y cuando me dice eso, ¿y qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Me comenzó a decir que había en ella problemas en su hogar, problemas en su matrimonio. Ella comenzaba a ver de que su esposo era un ministro de alabanza y los días sábados iba y mire, empezaba a tomar, a hacerse amigo del mundo. Y después venía el día siguiente aquí, hecho el santo. Y ella comenzó a pelear con ese hombre, de que no estaba bien delante de la presencia del Señor. Y en este tiempo, hermano, en este tiempo, en esta temporada de Navidades, de festividades, ¿cuánta gente no regresa atrás? ¿Cuánta gente no vemos quizás el 24, mire, levantando su copita también delante del Señor, hermano? Y el Señor nos está mirando. Y yo decía, oye, Señor, yo me fui con esa carga. Oye, Señor, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia del Señor existan estas cosas? Yo digo, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios en la congregación? ¿Dónde está el Espíritu Santo que nos revela todas las cosas? Gloria al nombre del Señor, que nos guía a toda verdad, que nos dé el discernimiento de espíritu. Porque, hermano, eso hay que pedírselo al Señor, que nos dé discernimiento de espíritu a la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Porque cuando el apóstol Pedro, Ananías y Zafira fueron allí, que se habían puesto de acuerdo y habían dicho, vendimos en tanto la heredad, ellos fueron delante del hombre de Dios, pero creyeron que iban a engañar al hombre de Dios. Pero ¿qué le dijo Pedro? El apóstol Pedro, ¿qué dijo? Tú no has engañado a los hombres, has engañado a Dios. ¿Y qué pasó con Ananías, mis hermanos? Cayó muerto delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque creía que estaba engañando al hombre de Dios, pero no estaba engañando al Señor, hermano. Y más luego vino su mujer. Y el apóstol Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto la vendí. Sí. ¿Y por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? No has mentido a hombres, sino a Dios. He allí a las puertas de los que acaban de sacar a tu marido, también te sacarán a ti. Y ¡pac! Cayó la mujer muerta delante de la presencia del Señor. Entonces, a veces creemos, sí, Dios es amor. Sí, Dios es amor, hermano. Pero también Dios es fuego consumidor. También el Padre al Hijo que ama lo corrige. Gloria al nombre del Señor. Y eso lo vimos en la iglesia del comienzo. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué en este tiempo no vemos estas señales, mis hermanos? ¿Por qué no vemos? Si decimos aquí, muchas veces quizás no levantamos, donde están dos o más congregados en su nombre, allí está el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿por qué no vemos las señales? ¿Por qué no vemos ese mover del Espíritu Santo? Muchas veces por la incredulidad, mis hermanos. Porque no creemos, porque no tenemos fe. No le creemos al Señor, porque de oídas te he oído. Estamos quizás como Job, de oídas te he oído. Y dice la Escritura, hermano, que Jesús lo declaró un momento y dijo, Señor, pero ¿por qué no pude? A causa de la incredulidad. Entonces, a veces estamos llenos de eso, hermano, de incredulidad. A veces vemos los milagros, vemos la manifestación del Señor en la congregación, pero ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no experimentamos esas cosas? Porque también hay falta de disposición, hermano. Hay falta, gloria al nombre del Señor, de palabra de Dios, de creer. Hermano, la iglesia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si nosotros no profundizamos en ella, ¿cómo vamos a ver, hermano, los milagros del Señor? ¿Cómo vamos a ver la maravilla del Señor en nuestra vida? En una oportunidad yo le predicaba a un joven que había venido a nuestra iglesia, yo lo había conocido en un lugar de trabajo, en una clínica. Él era un médico. Y yo comencé a predicar a este joven. Y comencé a hablarle del Señor y me lo llevé a la congregación. Y estuve bastante tiempo con él ministrándole la palabra del Señor, hermano. Vamos a los cultos, vamos a la oración, vamos a la cadena de oración, vamos a la vigilia. Porque, hermano, no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice la Biblia claramente, hermano. Entonces a veces queremos pelear con nuestra propia fuerza. Y no sabemos que tenemos que pelear, hermanos, con las armas espirituales que nos ha dado el Señor. Y un día se me perdió 3 días. Y yo, oye,
¿qué pasa con este joven que no lo consigo? No había sabido nada de él. Y cuando él viene, yo me le quedo mirando en la cara y yo dije, Dios mío, algo pasó. Voy a esperar que me diga qué pasó. Cuando hablo con él, que comienzo a decirle que qué le pasaba, que por qué estaba en esa condición, comenzó a hablar conmigo y me dijo, bueno, lo que pasa es que el día que estaba aquí en la iglesia, me fui, después de una escuela dominical, fíjese usted cómo es el diablo, que se nos reprenda. Después que se había ido de la congregación, camino a su casa, se había parado en una panadería, ese joven. Y en esa panadería conoció a un muchacho. Y le llamó la atención al muchacho. Este muchacho tenía un problema de homosexualismo. Y yo le digo, pero ¿cómo es eso? Oye, uno se siente de momento como que, no sé cómo se sentirá el pastor, los hermanos, que cuando estamos discipulando a alguien y esa persona retrocede, oye, uno se siente como con una tristeza, uno se siente como que, oye, Señor, ¿qué hago? O, Señor, tienes que hacer algo. Y hermano, yo en mi misma desesperación, en la desesperación no, en viendo el mismo problema, yo le dije a él, bueno, oramos ese día, clamamos al Señor y le digo, vamos a buscar a ese muchacho de la panadería. Vamos a buscarlo. Él al principio no quería. Y yo le digo, bueno, vamos. Y yo le digo, vamos porque yo quiero hablar con él. Y yo estaba dispuesto, hermano, a hablarle del Señor, a hablarle de Cristo. Porque el que hace la obra es el Señor. Y entonces cuando nos encerramos en el carro, que fuimos a un lugar apartado, yo comienzo a hablar con él y le comienzo a decir, mira, José Ángel ha sido un muchacho que ha sido llamado a los caminos del Señor y Dios quiere hacer una obra en él. Y oye, chicos, entonces yo comencé a hablarle de Cristo, hermano. Y usted sabe qué, ese joven se me quedó mirando y me dijo, no me hable de Cristo porque yo conozco el Evangelio. Y oye, pero ¿y cómo tú? Era un joven, hermano, de solamente 17 años. Estaba dentro de la congregación. Y resulta que él me dice, hermano, lo que pasa es que yo no creo en los evangélicos. Y yo, bueno, ciertamente tú tienes que creer en Cristo. El que murió por ti fue el Señor, no fui yo, ni fueron los evangélicos. Y me dice, hermano, lo que pasa es que yo fui violado por un maestro de escuela dominical. Y yo, oye, Señor, ¿cómo puede pasar esto dentro de la iglesia del Señor, mis hermanos? ¿Cómo puede pasar eso? O sea, ¿dónde está la visión de nosotros? Oye, tenemos que abrir los ojos, pedirle al Señor que nos dé discernimiento. En nuestras oraciones decirle, Señor, yo quiero ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Entonces a veces nos entretenemos quizás en otras cosas y el diablo está haciendo fiesta en nuestra propia casa. ¿Cuántos hijos de evangélicos no vemos que son los primeros rebeldes, que son los primeros desobedientes? ¿Por qué, Señor? Entonces yo creo que es una responsabilidad, hermanos, de nosotros como cabeza de hogar, velar por nuestros hogares, velar por la iglesia del Señor. Velar, mis hermanos, pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que podamos abrir nuestros ojos, que el Señor nos muestre. Porque, hermano, la Biblia dice que no acontecerá nada sin que antes el Señor lo revele a sus siervos los profetas. Sin que antes el Señor lo revele. Porque, oye, vamos a esperar recibir el leñazo para, oye, Señor. Hermano, entonces, como dice la palabra, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Entonces, que la necesidad de mi hermano sea también la mía. Yo a veces me pongo a orarle al Señor y digo, oye, ¿cómo será el dolor de una madre que está aquí dentro de la congregación y sus hijos están afuera, que no quieren nada con el Señor, que están siendo atados aún hasta por droga, por homosexualidad, hermano, por lesbianismo, gente que han conocido al Señor y cuando de momento usted habla con ellos, usted dice, Dios mío, ¿en qué momento se fue todo lo que esta persona recibió en la iglesia? El enemigo, hermano, es astuto. El enemigo no nos va a venir a golpear a nosotros con una hoja de papel de toalé, papel de baño. Él nos va a dar a nosotros con todo, mis hermanos, porque Él va a querer, hermano. Él no quiere que usted sea levantado con el Señor. Entonces, la iglesia de este tiempo, hermano,
debe estar delante del Señor en oración, clamando al Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude cada día, hermano, porque somos carne, necesitamos del Señor cada día. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gloria al nombre del Señor. No había necesidad entre el pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Los apóstoles, algunos discípulos vendían sus heredades y lo llevaban a los pies de los apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Y yo a veces me pongo a pensar, hermano, y también lo tomo para mí. Digo, oye, Señor, ¿cómo es posible que si nosotros en la iglesia del Señor hay médicos, hay ingenieros, hay constructores, hay electricistas, hay mecánicos? A veces hasta mandamos a hacer un trabajo con uno de los hermanos y el hermano nos cobra hasta más que lo que está cobrando, de lo que cobra el de afuera, hermano. Entonces, ¿dónde está el amor por nuestros hermanos? ¿Dónde está, hermano, el amor de Dios entonces en nosotros? Gloria al nombre del Señor. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gloria a Dios. No había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, no solamente la necesidad material. Entonces, sí, es importante, oye, que quizá vemos la necesidad de un hermano que no tiene, y bueno, nosotros sí tenemos, hermano, ir y compartir con el que no tiene. Usted sabe, hermano, una de las cosas tremendas ahorita en la iglesia allá en Venezuela, yo pienso que nos ha permitido que el Señor pasemos por lo que estamos pasando, o lo que está pasando ahorita el pueblo de Venezuela, porque yo estoy aquí, pero el Señor nos había permitido, hermano, de que compartiéramos el uno con el otro. Oye, que si la hermanita tiene el arroz, aquel tiene el grano, aquel tiene los aliños, todos pudiéramos comer, hermano, porque es duro, hermano, es duro. Aquí todavía yo puedo ver que en las bodegas hay, en los abastos, ¿cómo es que le dicen aquí? Tiendas. Aquí en las tiendas yo puedo ver que usted puede salir a la tienda y usted puede conseguir fácilmente el arroz, lo que usted necesita para comer. Pero allá, hermano, era tanto la necesidad de que usted trabajara en 2 ni en 3 sitios. Usted podía meterle bien a la comida. ¿Por qué? Porque compraba el que podía. Pero nosotros un día nos pusimos a meditar, oye, Señor, quizás tú quieres, como me decía el Señor, que volviéramos al comienzo de la iglesia, donde decía, oye, Señor, ciertamente. Y yo ahorita uno se medita en esas cosas, oye, en esa necesidad, hermano, donde no había comida, no había alimentos, no había tantas cosas. Oye, es triste, hermano, ver esas hermanitas que tienen 3 y 4 muchachos y que no tienen ni siquiera que darle a esos pobres muchachos. Entonces, el que tiene, dele a su hermano. Entonces, el que usted sabe que el hermano está pasando un problema por sus hijos, clamemos. Clamemos por esos hermanos. Clamemos por aquellas mujeres que tienen aún sus esposos que son inconversos. Es porque es fuerte la lucha, mis hermanos. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Entonces, el consejo de Dios esta noche es ese, hermano. Busquemos de Dios. Mantengámonos unidos. Mantengámonos orando los unos por los otros. Necesitamos de Dios cada día, hermano. Aquí desde el más grande hasta el más pequeñito, todos somos igual delante de la presencia de Dios. Todos dependemos del Señor. A diario, hermano, necesitamos de Dios. Todos somos iguales. Entonces, Dios le bendiga y Dios le guarde, hermano. Póngase de pie. Yo quisiera hacer una oración, ¿verdad? Al Señor. Aplauda a Cristo que Él vive. Gloria a Dios. Yo quiero hacer una oración especial por esta congregación, hermano. Y bueno, porque Dios también me ha permitido estar también en esta congregación, hermano. Yo no sé exactamente cuánto es el tiempo que ya tengo aquí en este lugar, pero
no me recuerdo, pero yo me considero parte de esta familia también, porque somos un pueblo en el Señor, hermano. Entonces, vamos a orar al Señor por esta congregación, por esta grey, amén. Bendito Dios y Padre bueno, Señor. En esta noche, Dios mío, Padre, hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, hemos orado, hemos predicado tu palabra, Dios del cielo. Señor, tú, Padre, que conoces todas las cosas, Dios mío, conoces las mentes, conoces los corazones, conoces la necesidad, Dios mío, de cada hermano, de cada hermana, de cada familia en esta congregación, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche porque tú me has traído a este lugar, Señor. Padre, yo te pido, Padre, primeramente, Señor, aleluya, de que usted tenga misericordia de mí, Señor, y que me ayude, Dios mío, cada día, Padre, a ser de bendición, Señor, en esta congregación, Padre. Señor, ayúdame, Señor, también aún a aprender de mis hermanos, Señor, a compartir, a convivir, Señor, así como lo demanda tu palabra, Señor. Señor, en esta noche yo quiero clamar a ti, Dios mío, por esta congregación, Señor. Quiero orar por la familia, Dios mío, de esta congregación, Señor. Padre, yo te pido, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en cada hombre, en cada mujer, en cada hogar, en cada familia, Dios del cielo. Que sea usted, Dios mío, obrando de una manera poderosa, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, impartiendo liberación, Señor, trayendo restauración, Padre, trayendo sanidad, Padre querido, para la familia, Dios del cielo. Señor, tu propósito es bendecirnos, Dios mío. Tu propósito es ayudarnos cada día, Dios del cielo. Padre, yo clamo a ti, Dios mío, aleluya, por nuestros hijos, Dios del cielo, por esos jóvenes que hoy día están aquí en esta congregación, Señor. Yo te pido que tú les des la fuerza, que tú les des la fortaleza, que tú los ayudes, Señor, a permanecer dentro de la congregación, Señor. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, Señor, podamos permanecer firmes, Señor, en la casa de oración, Señor. Padre, sabemos, Señor, tu palabra dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, Señor. Padre, hay un enemigo que está afuera, Señor, como león rugiente, buscando, Señor, a quien devorar, Señor. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a velar, ayúdanos, Señor, a conducirnos delante de ti, Señor, en paz, en integridad, Dios del cielo. Señor, llévate toda enemistad, Dios mío, que haya en la congregación, Señor. Trae paz, Señor. Señor, tu palabra dice, Dios mío, que sin paz y sin santidad nadie, Señor, verá tu rostro, Señor. Padre, tú sabes la necesidad que tenemos de ti, Padre, día a día, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a vencer, Señor, porque este camino, Señor, no es del que llega, sino del que termina, Padre, porque tu palabra dice que, Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo, Señor. Padre, pronto, pronto, Señor, sean, Señor, de sonar la trompeta, Dios mío. Permite que todo este pueblo, Señor, podamos ser levantados, podamos ser arrebatados contigo, Señor, al sonar de la trompeta, Dios del cielo. Que no se quede ninguno, Señor. Ayúdanos, Señor, esfuérzanos, Señor, a entrar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda honra, Señor, toda gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh, santo, alabanza a tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Bríndele fuerte los aplausos a Cristo, que Él vive, gloria a Dios. Bríndele fuerte los aplausos al Señor. Y mi hermano que preside, pase por este lugar, aleluya. El hermano que preside pasa por este lugar, gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos y Dios les guarde, amén. La paz de Cristo, amén. Gloria a Dios. Dios habla